Muy buenas tardes. Estamos complacidos de tenerlos hoy con nosotros durante el lanzamiento del quinto informe comprensivo del Instituto Kroc sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia. Este informe cubre el periodo de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 y lo hemos titulado El Acuerdo Final de Colombia en tiempos de COVID-19, apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación. Mi nombre es Ángela Ramírez Rincón. Soy la gerente de la iniciativa Barómetro y seré la moderadora de este panel. En el evento me acompaña Asher Kaufman, director del Instituto Kroc, quien nos dará unas palabras de bienvenida, Josefina Chavarría Álvarez, directora del Programa de Matriz de los Acuerdos de Paz PAM, Elis Dita, investigadora asociada del Programa Matriz de los Acuerdos de Paz PAM, Daniel Cano, líder de relacionamiento estratégico de la iniciativa Barómetro en Colombia, Mateo Gómez, líder de investigación de la iniciativa Barómetro en Colombia. Para este webinar los hemos preparado un video, el cual de manera general les presentará las principales conclusiones del quinto informe comprensivo del Instituto Kroc. Posteriormente, nuestros panelistas profundizarán en algunos puntos claves del informe y finalmente responderemos a las preguntas del público asistente, tanto las que nos han enviado con anterioridad, así como las que nos remitan el día de hoy. Así es que por favor hagan uso de la herramienta de preguntas y respuestas que nosotros estaremos atentos a recibir y responder a sus preguntas. Entonces a presentarles el video, el cual esperamos disfruten. Este video contiene los mensajes claves del informe. Esperemos lo disfruten mucho. Amén. A 4 años de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, la implementación sigue avanzando con miras a alcanzar metas de mediano y largo plazo. En medio de grandes desafíos, tanto los actores implementadores como la ciudadanía en general están jugando un rol cada vez más activo en su implementación. Así lo manifiesta el Instituto Kroc en su quinto informe comprensivo, El Acuerdo Final de Colombia en tiempos del COVID-19, apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación. Este informe analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, con una visión cuantitativa y cualitativa de la implementación de las disposiciones que se derivan del texto del acuerdo. En los primeros 2 años de implementación se consolidó la mayoría de compromisos de corto plazo. En el tercer y cuarto año, los esfuerzos se han dirigido a promover la coordinación institucional para adelantar procesos participativos de planeación y garantizar la implementación a nivel territorial. En el año 2020, la implementación enfrentó 2 grandes desafíos. Primero, la persistencia de la inseguridad en diversos territorios del país, la continuidad de ataques en contra de personas en proceso de reincorporación y un incremento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y ambientales. En segundo lugar, la propagación de la pandemia COVID-19 conllevó a restricciones a la movilidad y evidenció tanto las condiciones de inequidad y de vulnerabilidad en los territorios como la resiliencia de las comunidades. A 4 años de la firma del acuerdo, los datos muestran que el estado de implementación presenta los siguientes cambios. Las disposiciones completas pasaron de 26 a 28%. Las disposiciones en fase intermedia aumentaron del 16 al 18%. Las disposiciones en fase mínima se mantuvieron en 35% y aquellas sin iniciar se redujeron del 24 al 19%. El punto 1 y el punto 5 tuvieron el mayor porcentaje de disposiciones cuya implementación inició en este periodo. El punto 4 fue el que más disposiciones completó. Por tercer año consecutivo, los mayores rezagos se presentaron en el punto 2, así como en los ajustes normativos necesarios para la implementación del acuerdo. El informe resalta que actores a nivel local, nacional e internacional se han apropiado de los compromisos del acuerdo y han impulsado la implementación en una búsqueda por superar las causas que han permitido la prolongación de la confrontación armada. En 2020, nuevas administraciones en los territorios incorporaron compromisos del acuerdo en sus planes de desarrollo municipales y departamentales, en especial en las regiones PEDET. Asimismo, autoridades judiciales han demostrado que la judicatura es determinante en la implementación del acuerdo. Junto con ello, en el periodo de análisis el informe resalta que las entidades implementadoras focalizaron acciones dirigidas al cumplimiento de las metas del Plan Marco de Implementación. Como en los años anteriores, en el 2020 el componente internacional de verificación y el acompañamiento internacional contribuyeron decididamente a la implementación de los compromisos del acuerdo.
En una mirada a los enfoques transversales, el informe evidencia los esfuerzos por mantener activas las instancias especiales étnica y de género creadas por el acuerdo final. Sin embargo, el ritmo de la implementación de las disposiciones de estos enfoques sigue siendo más lento que la implementación general. En el análisis comparado internacional se resalta la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien ha llevado a cabo el proceso de resolución de amnistía a una velocidad más rápida que la lograda en otros países con procesos similares. Los 7 macrocasos abiertos por esta jurisdicción avanzan al ritmo promedio de casos similares en otros países que han adelantado acuerdos comprensivos de paz. Para fortalecer la implementación del acuerdo, el Instituto Kroc resalta la importancia de asegurar recursos para implementar los compromisos del acuerdo consignados en los planes de desarrollo departamentales y municipales y garantizar la vinculación de los consejos territoriales de paz y reconciliación como espacios para construir diálogos y alcanzar consensos. También es vital concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de las metas del Plan Marco de Implementación que deberían finalizar en 2021. Dado que para el periodo de estudio aún persisten las brechas en la expedición de normas necesarias para cumplir con las disposiciones del acuerdo final, es urgente construir y ejecutar una agenda de implementación normativa. Un exitoso cumplimiento del acuerdo requiere que las ambiciosas reformas estructurales y cambios institucionales estén acompañadas por transformaciones que se sientan a niveles personal y comunitario. Conforme a su mandato, el Instituto Kroc continúa haciendo seguimiento a la implementación, acompañando a millones de personas comprometidas con la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Esperamos que les haya gustado nuestro video, pero sobre todo que encuentren en él una herramienta útil para difundir el estado de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Ahora sí, le doy la palabra a nuestro director Asher Kaufman, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, Ángela. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la entrega pública del quinto informe del Instituto Kroc. Me llamo Asher Kaufman, soy el director del Instituto Kroc y es un placer saludarles. Desde hace varias décadas, el Instituto Kroc trabaja en Colombia por la construcción de la paz. De la mano de Pastoral Social, hacemos monitoreo de la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las antiguas guerrillas FARC. Colombia atraviesa por un momento delicado y creemos que implementar el acuerdo ayuda a superar la crisis. Nos sentimos agradecidos por la confianza en nuestro trabajo como monitores imparciales. Esperamos que la información y las oportunidades destacadas sean útiles para todos ustedes quienes nos escuchan. Muchas gracias y mucha suerte. Le agradecemos a nuestro director por acompañarnos en este evento y por sus palabras de bienvenida. Bueno, ahora sí vamos a iniciar la conversación con nuestros panelistas. Josefina, a mí me gustaría empezar contigo y me encantaría por preguntarte si nos puedes contar un poco más sobre este informe, por ejemplo, sobre el periodo de análisis y el contexto en el que se dio la implementación. Sí, Ángela, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan y quienes nos están siguiendo por los diferentes canales del instituto. La primera aclaración que debemos hacer es que nosotros estamos hablando del contexto durante el año 2020, que es el periodo de análisis de este informe. Es decir, en este momento no nos estamos refiriendo a la situación actual, aunque yo sí creo que podemos ver algunos elementos que persisten desde el año pasado. Lo que tenemos en cuanto al contexto del informe son básicamente dos fenómenos que impactaron mucho la vida misma de las personas en Colombia.
El primero, la emergencia del COVID-19. Estamos hablando no solamente de una pandemia global de proporciones en salud realmente catastróficas, sino también todo lo que significó para el sistema de salud y las restricciones impuestas a la movilidad. Lo que nosotros vemos es que además COVID lo que hizo fue exacerbar aún más las vulnerabilidades y muchas de las situaciones de inigualdad y de pobreza de poblaciones que ya venían sufriendo históricamente por el conflicto armado en Colombia. Un segundo elemento, digamos, que le da fuerza y le da forma, perdón, al contexto de implementación del año 2020 es, por supuesto, la inseguridad. Estamos hablando de un incremento en confrontaciones armadas, no solamente entre grupos ilegales, sino también a veces con la fuerza pública en diversos territorios de Colombia. Estamos también hablando de una persistencia de homicidios de líderes sociales y excombatientes, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado. Todo esto ha creado una gran incertidumbre, digamos, no solamente en este momento, como les digo, sino en términos del contexto en el que se desarrolla este informe del año 2020. Asimismo, pudimos evidenciar una focalización y volatilidad de la violencia en algunas regiones afectadas. Tenemos regiones como el Bajo Cauca, Chocó, Cauca, obviamente Catatumbo, Guaviare y el sur de Bolívar, donde realmente observamos este contexto bastante negativo. Al mismo tiempo, tenemos durante el año 2020, dentro de nuestro contexto, un aspecto que nos llena de esperanza y es la entrada de nuevos alcaldes y gobernadores y con ellos también no solamente la posibilidad de incluir partes de la implementación del acuerdo final en los planes de desarrollo municipales y gubernamentales, también tenemos consejos municipales nuevos y asambleas departamentales nuevas. Entonces, lo que nosotros vemos es que, como podrán ver nuestros lectores del informe 5, nosotros hicimos un muestreo de muchos de esos planes de desarrollo y realmente vemos una oportunidad increíble para sacar adelante compromisos del acuerdo que se firmaron en el año 2016. Muchas gracias, Josefina. Y me gustaría continuar contigo y que nos contaras un poco más sobre las características de este quinto informe. Sí, Ángela, muchísimas gracias. Mira, este quinto informe es el quinto informe comprensivo de implementación que estamos publicando. Nosotros también hemos publicado 3 informes especiales sobre la implementación del enfoque de género y hemos publicado un informe especial sobre la implementación del enfoque étnico. Asimismo, durante este año 2021 hemos estado innovando y tenemos no solamente estos informes comprensivos anuales, sino que también tenemos informes bimestrales. Durante estos informes bimestrales, lo que nosotros estamos dando es una información en tiempo más real, una información más oportuna, con unos, como su nombre lo indica, con un contexto de implementación de 2 meses, pero obviamente estos informes anuales lo que nos permiten es una mirada un poco más de largo aliento para poder observar tendencias, analizarlas y reflexionar al respecto. En este quinto informe anual tenemos 2 grandes innovaciones. La primera es que quienes nos han seguido durante el comienzo de nuestro mandato están acostumbrados a ver el análisis de implementación de las disposiciones según la metodología de PAM. Sin embargo, este año también van a encontrar cómo van los indicadores del Plan Marco de Implementación, que llamamos PMI. Entonces, lo que nosotros queremos es dar una información muy completa, muy detallada, también comparativamente hablando, que no solamente le permita a las agencias implementadoras hacer seguimiento de estos indicadores en relación con el texto original, sino también a todas esas personas que tienen no solamente la responsabilidad, sino también la agenda, la agencia para sacar adelante estos indicadores. Y el segundo aspecto que nos gustaría mucho que resaltar en este instante es esa agenda normativa que hemos incluido, no solamente en cada capítulo de este quinto informe, sino también como un anexo adicional al informe 5 comprensivo de implementación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El capítulo o el enfoque transversal del informe de PAM y adicionalmente unas tablitas resumen
que nos muestran cuáles son esas normas que deben aún expedirse para avanzar en la implementación del acuerdo final. Te voy a dar un ejemplo. Estamos muy felices que la semana pasada la Corte Constitucional haya dado, digamos, esa luz verde a la aprobación de las curules, la creación de esas circunscripciones especiales. Nosotros en nuestro informe 5 aún lo tenemos en la tablita de pendientes porque nosotros cerramos a diciembre del año 2020. Pero entonces esto nos dice, claro, ahí lo tenemos y ya podemos mover esas disposiciones más adelante. Y obviamente una característica que nos distingue a nosotros es nuestro análisis comparativo internacional. Muchas gracias, Josefina. Es muy interesante esto último que nos menciona sobre el análisis comparativo internacional. Quisiera que nos contaras un poco más sobre qué concluyeron en este quinto informe frente justamente a este análisis comparado con otros países que han tenido acuerdos comprensivos en el mundo. Sí, mira, en la matriz de acuerdos de paz, que nosotros le decimos PAM en inglés, lo que nosotros tratamos de hacer es de mirar en realidad 34 acuerdos comprensivos de paz que se han firmado en el mundo desde 1989. Estos son unos acuerdos de paz que se firman en el interior de los países. Entonces, por lo general, igual que el colombiano, se trata de gobiernos y grupos armados que se empiezan a desmovilizar y empiezan un proceso, digamos, de regresar a la sociedad. Entonces, a nosotros esta base de datos nos permite no solamente entender las categorías de esos acuerdos, sino que nosotros también hacemos un análisis de su implementación por categoría o por compromiso o disposición. Entonces, lo que nosotros tenemos es como, si quieres, una mirada periférica. Entonces, no solamente miramos el caso de Colombia en sí mismo, sino que tenemos una mirada un poquito más lateral que nos dice, y en este caso eso fue lo que hicimos en el informe 5, nosotros quisimos entrar a analizar en el cuarto año de implementación, del cuarto al quinto año de implementación, cómo les había ido a otros países que habían firmado acuerdos comprensivos de paz con tribunales similares a la Jurisdicción Especial para la Paz, que tú sabes que hace parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces, lo que hicimos en este caso particular fue mirar esas amnistías y esas decisiones de resolución en 4 países, en 4 países específicamente, en Tayikistán, Bangladesh, Sudáfrica y Reino Unido. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que en realidad el tiempo promedio para tomar unas decisiones en casos similares es aproximadamente de 8 años. Lo hicimos no solamente en relación con estos 4 países para decisiones individuales, sino en términos de decisiones colectivas con 133 países, incluyendo obviamente países que pueden estar un poco más en la línea de la contextualización latinoamericana, como Guatemala y El Salvador. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el caso de El Salvador, vemos que hubo 6 procesos penales por abusos cometidos durante el conflicto armado. Y de ellos, lo que nos dimos cuenta es que el tiempo promedio hasta la sentencia de esos fue de 3 años y tuvieron pocos acusados. O sea, nada realmente similar a los macrocasos que nosotros vemos en Colombia. En Guatemala, analizamos 19 procesos penales por delitos relacionados con el conflicto que concluyeron en una sentencia. El tiempo promedio de la decisión fue de 9 años y estos casos todos tuvieron un máximo de 26 personas. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver con esta mirada comparativa internacional, específicamente sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, es observar, digamos, esos tiempos en que se están tomando esas decisiones, y lo que vemos es que en el caso de Colombia, la JEP, si continúa al ritmo al que ha venido desarrollándose en este momento, obviamente va a terminar si no dentro del promedio internacional, inclusive en menor tiempo de lo que hemos visto en tribunales similares. Muchísimas gracias. Elis, ya hemos conocido un poco el contenido de este informe gracias a las respuestas que nos ha dado Josefina y por el video que les presentamos, pero a mí ahora me gustaría que le contáramos un poco al público en qué consiste la metodología que utiliza CROC y cómo es el proceso de elaboración de los informes.
Sí, bueno, Josefina ya nos dio un pequeño resumen de lo que hace la matriz de acuerdos de paz en general, de monitorear la implementación de provisiones de acuerdos de paz en todo el mundo. En el caso de Colombia tenemos una metodología más específica y más aceptada a la realidad colombiana y el acuerdo colombiano que es tan ambicioso. Entonces, en el caso de Colombia, dividimos el acuerdo de paz, el texto del acuerdo, en 578 disposiciones. Otra manera de decir disposición es un compromiso medible y observable. Nuestro equipo en Colombia monitorea esos 578 disposiciones cada mes. Desde el inicio del proyecto en el 2016, hemos recolectado más de 20,000 eventos de implementación y para el periodo de este informe, revisamos 1,418 reportes de 173 organizaciones, revisamos 433 artículos de prensa de 44 medios y también hicimos 150 entrevistas con diferentes actores importantes de la sociedad civil y del gobierno y otras instancias creadas por el acuerdo como la CICIBI. También participamos en más de 20 eventos relacionados con la implementación del acuerdo. Todo esto nos permite hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la implementación del acuerdo. Ya vieron un poco en el video, pero cada mes asignamos un puntaje a cada compromiso, de 0 a 3. 0 es que no se ha implementado, 1 que se ha iniciado a implementar, 2 que está en vía a ser implementado y 3 que se ha completado. Esta mirada cuantitativa está apoyada en un análisis muy profundo cualitativo. Entonces, con estos dos ejes de nuestra metodología, tenemos la oportunidad de presentar un panorama muy detallado de la implementación a nivel mensual y, en el caso de este informe, a nivel anual. Muchísimas gracias, Elis. Daniel, y me gustaría volver un poco al contenido de este informe. ¿Nos podrías presentar cuáles son los principales hallazgos? Claro que sí, Ángela, y aprovecho para agradecerle a todas las personas que hoy se conectan a este espacio por el interés en este informe y por todas las personas que también nos siguen desde diferentes plataformas. 6 hallazgos fundamentales que queremos destacar en este quinto informe. El primero es una buena noticia en el sentido de que a este quinto año de implementación en el que ya estamos en este momento y teniendo en cuenta los desafíos que mencionaba al comienzo Josefina, como la pandemia que ha afectado, digamos, todo a nivel mundial y las situaciones de inseguridad que se han presentado en diferentes territorios del país, la implementación ha continuado avanzando, el proceso no se ha detenido. Y eso es una muy buena noticia para el país, incluso es un hito, pues si lo miramos también como lo que ha sido en otros procesos a nivel internacional, que lleguemos a un quinto año donde la implementación continúe en ese proceso. Queríamos identificar una serie de elementos en materia de los principales avances, sobre en términos cuantitativos, que tienen que ver con 3 puntos del acuerdo. El punto 1 y el presentaron compromisos, la reducción en la mayor cantidad de compromisos no iniciados, es decir, temas que estaban pendientes de avanzar y que avanzaron durante 2020. Y en el caso del punto 4, como lo vamos a ver más adelante, se presentó un avance significativo en los compromisos completos, es decir, la última categoría que nosotros tenemos, donde se duplicó el número de compromisos completos. Y bueno, esto es importante porque, como ustedes saben, estos 2 puntos son los más robustos del acuerdo y tener avances en estos puntos pues, es muy relevante para la implementación. Obviamente, hay unos desafíos muy grandes, no solamente los que ya se han mencionado. El tercer año consecutivo que tenemos el mensaje de que el punto 2 es el punto con los mayores retrasos en la implementación. Esto ya se convirtió en una tendencia.
Además de esto, como lo mencionaba Josefina, el tema de la implementación normativa también presenta importantes retrasos y pues obviamente las normas y leyes necesarias para la implementación del acuerdo son clave para dinamizarlo. Un cuarto mensaje tiene que ver con el ritmo de la implementación y 3 factores que afectan ese ritmo. El primero de esos factores, digámoslo, es como el cronograma mismo establecido para el acuerdo, que es el plan marco de implementación, que las partes acordaron como la hoja de ruta para este proceso y que establece una serie de tiempos y de momentos. Unos compromisos que se deben implementar a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Eso quiere decir que no todo se tiene que implementar en estos primeros 5 años. Por otro lado, hay una serie de procesos técnicos muy complejos, y me refiero complejos por digamos, la extensión, como por ejemplo el proceso para implementar los PDET, que fue determinado que serían las hojas de ruta. Esta metodología de la hoja de ruta pues tiene que recoger 33.000 iniciativas a nivel nacional, identificar su ubicación, el costo, sus responsables, y obviamente esto genera pues unos procesos más complejos que no estaban considerados inicialmente dentro del acuerdo, pero que son necesarios para poder sacar adelante el PDET como está pensado en este momento en la implementación. Y por otro lado, el tema que sí es importante resaltar, y es que ha habido insuficiencia de acciones o un bajo desempeño por parte de algunas entidades en el cumplimiento de indicadores del plan marco de implementación. Lo vamos a ver más adelante ahora que Mateo nos va a contar sobre ese tema. Donde hay indicadores en los años 2017 a 2020 que no se han cumplido en los tiempos estipulados, y obviamente eso genera unos retrasos y afecta el ritmo. El 2020, como Josefina lo mencionó, que es este quinto punto, pues fue un año donde vimos esa apropiación institucional, sobre todo por parte de los gobiernos locales. Organizaciones de la sociedad civil también hicieron un gran esfuerzo para que las alcaldías nuevas y gobernaciones incluyeran en planes de desarrollo los compromisos del acuerdo, y eso es algo que hay que reconocerle a las organizaciones a nivel nacional. Y un sexto elemento es ese impacto de decisiones judiciales que empezamos a ver en la implementación. Josefina lo mencionó ahorita, por ejemplo, la decisión de la JEP del auto, en el que exige a las entidades implementadoras, específicamente a la Unidad Nacional de Protección, pero también a la Defensoría, a la Consejería para la Estabilización, de dinamizar las garantías de seguridad para proteger la vida de los combatientes, que es un compromiso que estaba en el acuerdo y que tenía algunos pendientes. Eso ayudó a que algunos de esos procesos pues, tomaran un mayor ritmo. Entonces, estos son como en general los principales hallazgos que queremos destacar en el informe. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Mateo, ahora yo creo que me gustaría pasar a la gran pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo, y es ¿qué tanto avanzó la implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia en el periodo de análisis? Bien, Ángela, pues finalizados los 4 años, los primeros 4 años de implementación del acuerdo, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, encontramos que de las 578 disposiciones a las que Elis hizo referencia hace unos minutos, el 28% de ellas ya se encuentran en estado completas, es decir, han logrado satisfacer el contenido de lo dispuesto en el acuerdo final a través de las disposiciones. El 18% se encuentra en un estado avanzado, intermedio de implementación, lo que significa que de avanzar el ritmo en el que se vienen implementando, van a lograr cumplir con el objetivo previsto en el acuerdo final. Tenemos un 35% que iniciaron, es decir, que ya empezaron su proceso de implementación, al igual que el año pasado. Esta cifra es del 35%, y tenemos 19 que no han iniciado su implementación. Es decir, aquellas, como decía Daniel hace unos segundos, que no tienen unas acciones. Ahora bien, este análisis, que es un análisis, si me lo permiten, estático de la implementación, nos demuestra diferentes aspectos en relación con la manera como avanza hasta el 4º año de implementación del acuerdo, y que yo quisiera sobre todo también precisar y aprovechar para contarles en materia de la implementación de los enfoques diferenciales. Y si me ayuda, Daniel, con la siguiente diapositiva, por favor. También nos permite hacer este tipo de análisis y ver cómo se comportan las submatrices especiales que tenemos para hacer el monitoreo
a la implementación de las disposiciones con enfoque étnico y enfoque de género con respecto al análisis general. Y acá solamente 2 anotaciones. Como ustedes pueden ver, tenemos una brecha significativa entre las disposiciones que se encuentran completas en la matriz general de las 578 disposiciones del acuerdo final con respecto a la matriz de género. Ustedes ven ahí, hay una diferencia de casi 18 puntos porcentuales con respecto a la matriz de género. Y en el enfoque étnico, sobre todo, nos permite evidenciar la brecha que hay en las disposiciones que se encuentran en estado intermedio, que es justamente estas verde oliva, que nos muestran una diferencia de casi 8 o 9 puntos porcentuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, si lo vemos por puntos, tenemos que resaltar algunos aspectos y voy a entrar a profundizar un poco para que ustedes lo vean. Algunas notas que estaba dando Daniel hace unos segundos. Nos llama la atención, nos resaltamos el hecho que el punto 1 y el punto 4, el punto 1, perdónenme, y el punto 5 del acuerdo haya logrado los mayores avances en términos de disposiciones que iniciaron su implementación. Pero asimismo también el punto 4, que logró duplicar las disposiciones completas en este periodo del año 2020, pasando de un 8 a casi un 17% de disposiciones implementadas. Pero asimismo también, como ustedes lo ven, otros puntos como el punto 2 particularmente, que mantienen un estado de implementación casi inmóvil entre el año 2019 y el año 2020, particularmente en las disposiciones completas que permanecen aún en un 12%, pero con cambios muy leves entre sí de un año al otro y que tiene que ver un poco con ese mensaje que Daniel transmitió hace unos segundos en relación con el punto 2 en materia de apertura y participación política. Ahora bien, siguiente, por favor. Este análisis nosotros lo complementamos y Josefina en su presentación da unas notas, lo complementamos con el plan marco de implementación, que es justamente ese panorama en el tiempo que se da para la implementación del acuerdo final y que, como ustedes lo ven en esta gráfica, hay que comprender también que el acuerdo primero tiene un lapso, un periodo de implementación de 15 años y que en tal sentido pues las disposiciones no pueden estar completas todas en el mismo momento. De hecho, si ustedes lo ven acá, estas 4 barras que ustedes tienen en este momento, nos demuestra que la mayoría de indicadores del plan marco tienen como propósito cumplirse o finalizarse en el mediano y en el largo plazo. Entonces, y que concentra la mayoría de disposiciones en puntos que son neurálgicos y estructurales, como es el punto 1, el punto 4, y pues ahí ustedes ven esa sombrita rayada que es la de las disposiciones o los indicadores relacionados con el plan marco de implementación. Y esto es importante entenderlo para poder analizar estos cuatro años a los cuales les hicimos corte en noviembre del año 2020. Siguiente, por favor, para poder entrar en el detalle de estos 4 años, cómo se ha comportado la implementación de cara a los objetivos que se trataron en el PMI. Y básicamente 2 anotaciones al respecto. Podemos ver cómo ustedes ven la sombra verde oscura, oliva oscura, nos muestra los indicadores que fueron cumplidos en cada uno de esos periodos y podemos ver cómo en el año 2017 esos indicadores, digamos, se cumplieron casi en un 80%, pasando al año 2018, digamos, reduciéndose a más o menos un 60%, pero en el año 2019 estando por debajo del 50%. ¿Qué nos llama la atención del año 2020? Que hay un repunte nuevamente para lograr completar o cumplir con los indicadores del PMI. Sin embargo, pues todavía persisten diferencias y brechas que se explican básicamente, como ustedes lo ven, por indicadores del plan marco de implementación que no tienen ficha técnica o algunos otros que sencillamente tienen avances parciales o no tienen avances cuantitativos registrados en el sistema de información del posconflicto, SIPO, que es el que nos brinda toda esta información. Muchísimas gracias, Mateo. Y bueno, Elis, dado que el acuerdo de paz tiene 3 enfoques transversales y ya Mateo nos ha dado un breve brochazo de cómo va el estado de implementación en el enfoque transversal étnico y de género, me gustaría que tú nos profundizaras aún más y nos contaras cómo va la implementación en estos 3 enfoques transversales, es decir, el de género, el étnico y el territorial. Sí,
Voy a empezar con el enfoque étnico. Nosotros, bajo el enfoque étnico, estudiamos la implementación de 80 compromisos que deben beneficiar a los pueblos étnicos. El gráfico que ven acá en esta diapositiva muestra el avance de estos compromisos de noviembre de 2019 a noviembre del 2020. Algunos de los avances que destacamos en el informe. Primero, es importante notar que la Agencia de Renovación del Territorio fortaleció los mecanismos especiales de consulta o MEC en 9 de las subregiones PEDET. Estos mecanismos son importantes para impulsar las iniciativas propias étnicas de los PEDET. También vimos el apoyo financiero y fortalecimiento de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos. En cuanto a principales retos, hay 2 rutas importantes para pueblos étnicos que no se han aprobado. El primero es la ruta étnica para el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y el otro es la ruta para la armonización y reconciliación en el marco de la reincorporación con enfoque étnico. Con este segundo se ha avanzado en una ruta, pero faltan muchas más. Siguiente. En cuanto a las oportunidades, están muy relacionadas con los retos que vimos en la diapositiva pasada. Es importante concertar la ruta étnica y también concertar el programa especial de armonización con los recursos necesarios y a la vez desarrollar los lineamientos para la consulta previa en la implementación del acuerdo. Siguiente. En cuanto al enfoque étnico, nosotros seguimos 130 compromisos que deben de beneficiar a la población mujer o LGBTI. En cuanto a los principales avances, es importante reconocer que los puntos 5 y 6 mantienen los niveles más altos de implementación completa, tanto en el 2019 como en el 2020. En el punto 5 reconocemos que el sistema integral de verdad, justicia, reconciliación y no repetición ha jugado un rol muy importante en involucrar a las diferentes poblaciones, las mujeres étnicas y la población LGBTI en sus metodologías y en sus actividades en territorio. También vemos la importancia del ejercicio liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Consejería para la Estabilización en hacer una socialización y apoyo técnico para los indicadores del Plan Marco de Implementación que ya mencionó Mateo, los indicadores de género de ese plan, que es muy importante para poder articular mejor los esfuerzos en la implementación. En cuanto a los retos, todavía vemos un acceso inigual a tierras y ausencia de cifras desagregadas de beneficiarios LGBTI en cuanto a la distribución de tierras por parte de la ANT. También vemos rezagos en compromisos con mayor capacidad transformadora. Ya algunos de los compañeros los mencionó, muchos tienen que ver con la participación política que se debe realizar a través del punto 2 y vemos que eso afectaría la posibilidad para las mujeres participar en el ámbito del acuerdo y en el ámbito más general. En cuanto a principales oportunidades, es importante tanto para el enfoque étnico como para el enfoque de género asegurar la seguridad de los líderes étnicos y de los líderes y de las lideresas. Entonces, para el enfoque étnico, incluir un enfoque colectivo en la protección y seguridad y para el enfoque de género, implementar el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensores de los derechos humanos.
También la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una oportunidad interesante de considerar abrir un macro caso sobre violencia sexual, que sería otra manera de fortalecer aún más su trabajo en ese ámbito. Y finalmente, como vamos a hablar más en el análisis del punto 1, es muy importante priorizar la implementación de las iniciativas PEDET y PISDA que tienen que ver con la mujer rural y género. Finalmente, la implementación del enfoque territorial es algo que abarca todos los puntos del acuerdo y requiere de la participación especial de los miembros de las comunidades más afectadas por la violencia y que tienen una inversión muy importante en la implementación del acuerdo. Un hallazgo muy importante para este año es que los gobiernos departamentales y municipales incluyeron más de 11,000 iniciativas PEDET en sus planes de desarrollo. Uno de los principales retos muy relacionados con este avance es que es importante asegurar los recursos técnicos y financieros para que los mismos gobiernos departamentales y municipales puedan en el futuro implementar estas iniciativas PEDET. Además, en cuanto a oportunidades importantes para la implementación, de nuevo, para la implementación de PEDET y otras iniciativas territoriales importantes, es importante profundizar y fortalecer el diálogo territorial sobre la implementación en general. Y esto se puede hacer por varias vías, pero uno es a través de los consejos departamentales y municipales de paz. Además, ahora que se tiene que implementar muchas iniciativas PEDET y otras iniciativas a nivel territorial, reconocemos la importancia de fortalecer técnicamente a las autoridades étnicas y a los niveles locales básicos en el marco de la Estrategia Nación Territorio de la ARC para asegurar una implementación robusta a nivel territorial. Muchísimas gracias. Muchas de las personas asistentes nos están preguntando por puntos específicos del acuerdo, así es que le voy a dar pie a Daniel y a Mateo para que nos expongan los avances, retos y oportunidades identificados en cada uno de los puntos del acuerdo. Adelante, Daniel. Claro que sí. Comenzando con el punto 1 de reforma rural, como lo destacamos, pues en este punto se completaron una serie de indicadores que venían retrasados, muchos de ellos relacionados, por ejemplo, con la aprobación de planes de la reforma rural. Aquí vimos unos avances. En la fecha de cierre de este informe teníamos 7 planes aprobados de 16. Sabemos que ya en este año hubo un avance y tenemos aproximadamente 9, si mal no recuerdo. También hubo un avance muy importante, como lo decíamos, en la inclusión de esas iniciativas del PEDET a nivel territorial por parte de alcaldías y gobernaciones, y obviamente también en el desarrollo de toda la base de lo que va a ser las hojas de ruta en diferentes territorios a nivel nacional. La definición de operativa de la política catastral es una clave muy importante, y obviamente entre los retos que tenemos para el punto está el de garantizar el cumplimiento de la meta de actualización catastral, que como sabemos es bastante ambiciosa, la que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. Avanzar con la recuperación de baldíos indebidamente apropiados como una forma de nutrir la fuente de el fondo de tierras, y avanzar en la formulación de los planes que están pendientes o en cierre técnico, y también pasar a su implementación. Frente al punto 2 de participación, frente a las oportunidades de este punto, destacamos, pues por un lado, que la aprobación de estos planes permita avanzar en una implementación más coordinada, específicamente con los que ya están aprobados, y aquí sobre todo los ministerios y agencias nacionales que tienen esta responsabilidad. Digamos que en materia de la ART y la Consejería para la Estabilización, coordinar los macroprocesos que tienen que ver con el PEDET e informar sistemáticamente de cómo se están desarrollando las iniciativas PEDET. Sabemos que esto es lo que más está esperando la gente en el territorio, ver esas obras cómo se empiezan a materializar. Sabemos que ya se ha venido avanzando, pues sobre todo con las pequeñas obras de infraestructura de los PEDET, que ha sido significativo, y ahora que se empiecen a dar estas grandes obras pues de infraestructura, va a ser una oportunidad también para llegar a los territorios con esas transformaciones que se están esperando.
Frente al punto 2, como lo decía, de participación política, pues hemos visto unos avances que son muy puntuales, muy técnicos, muy concretos, como por ejemplo las convocatorias para la financiación de contenidos audiovisuales o los lineamientos que entregó el Ministerio del Interior para la política de reconciliación, convivencia, que recibió por parte del Consejo Nacional de Paz el Ministerio del Interior para la política de reconciliación, no estigmatización. Sin embargo, hay un tema importante que destacar en el punto 2 y es la aprobación del nuevo Código Electoral en el Congreso. Aquí se incluyen algunos elementos que estaban en el acuerdo, como por ejemplo la paridad de género, que es importante, pero como hemos destacado, este punto es el que más retos tiene, es el que más pendientes tiene en materia de implementación. Y aquí valdría mucho la pena, sobre todo en la coyuntura que está viviendo el país, pensar en compromisos como, por ejemplo, avanzar en el pacto político nacional, que es un tema que incluye las voluntades de los diferentes partidos políticos del país y que podría ser una oportunidad para ampliar el diálogo y los consensos políticos en medio de la situación que estamos viviendo. Y obviamente todo el tema de la aprobación de reformas estructurales que están pendientes, sobre todo porque tienen que pasar por el Congreso. Y aquí hemos hecho una invitación también en este informe de poner cuáles son esas normatividades que están pendientes por aprobar para poder empujar estos temas que tienen que ver con asuntos como los mecanismos para la protesta pacífica y la movilización social. Algunas oportunidades acá tienen que ver con el fortalecimiento de instancias de participación. Sabemos que esto es clave a nivel territorial, en las diferentes instancias creadas por el acuerdo, para darle mayor legitimidad, para darle mayor apropiación a las comunidades que están en los territorios. También el tema, como lo mencionaba ahorita, de la construcción de consensos para poner en marcha temas como, por ejemplo, el mecanismo especial de denuncias y el plan de apoyo a la creación de veedurías ciudadanas. Y por parte del Ministerio del Interior, diseñar e implementar esta política de participación ciudadana, diálogo social y gestión de conflictividades. Frente al punto 3 de fin del conflicto, que siempre se ha destacado por ser unos puntos que más avance han tenido en la implementación en términos porcentuales, sobre todo en los primeros años, pues destacamos la inclusión de la política de reincorporación en la formulación de planes a nivel territorial. Esto es muy importante porque pues, hay que destacar que la mayoría de los excombatientes ya no están en los espacios territoriales de capacitación, están en más de 500 municipios del país, y que esta política esté incorporada en estos planes pues permite mejorar la atención a los excombatientes en estos espacios, a pesar de que, digamos, en los espacios territoriales de capacitación se ha dado un sostenimiento más allá de lo acordado a temas como, por ejemplo, el apoyo económico a la reincorporación y se han venido avanzando en la implementación de proyectos productivos. Y una cosa muy importante que vimos desde el año pasado fue el acceso ya a tierras para algunos espacios territoriales de capacitación. Entre los retos que destacamos aquí, pues obviamente todo lo que ha tenido que ver con la pandemia. Sabemos que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por implementar una serie de mecanismos para no afectar los procesos de reincorporación, y eso ayudó a que, por ejemplo, no hubieran problemas de grandes contagios en los ETCR y se mantuvieran la mayoría de los servicios en estos espacios. Sin embargo, temas como, por ejemplo, lo que hemos visto en materia de seguridad, del año pasado, pues lamentablemente fueron asesinados 73 excombatientes, que sigue siendo un número significativo, o dramático, digamos, a pesar de que haya pequeña reducción de 4 o 5 casos según reportó Naciones Unidas. La violencia contra esta población sigue siendo una de las principales preocupaciones en este punto específicamente. Y algunas oportunidades de mejora, sobre todo a impulsar la construcción de hojas de ruta de reincorporación individuales y colectivas. Sabemos que esto ya están dando, pero lo destacamos como una oportunidad, sobre todo para estos combatientes que, como lo decía, ya no están en los ETCR. Liderar desde el nivel local la reincorporación socioeconómica. Esto es muy importante para que se articule con los procesos de transformación territorial, y promover pactos territoriales que impulsen la ejecución del pacto político nacional como un tema que ayude a reducir la estigmatización que se ha presentado en algunos territorios.
En cuanto al punto 4, yo voy a resaltar como los principales eventos de implementación que nosotros registramos y que pues, configuran un avance, y resaltaría principalmente, por supuesto, el compromiso de las familias que han entrado en el proceso de sustitución de cultivos. Al mes de noviembre del año 2020, el 97% de las familias continuaban comprometidas y avanzando en los procesos de sustitución, por supuesto, en condiciones difíciles, tanto desde el punto de vista operativo, las condiciones de seguridad, entre otras condiciones, pero digamos, lo que se resalta y lo que sobresale de este informe en el punto 4 tiene que ver con ese punto, y asimismo también con el desarrollo de acciones en el marco del Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, medidas de diferente tipo para atender este fenómeno, que, como ustedes pudieron ver, además, fueron las que impulsaron esa duplicación de disposiciones completas en el marco de la implementación del punto 4. Ahora bien, los retos también son de igual forma significativos. Un primer reto o un primer conjunto de retos tiene que ver con la incorporación de los enfoques diferenciales en la implementación del PENIS, por cuanto tanto el enfoque de género como el enfoque étnico contemplan la implementación de una ruta especializada y una manera de implementar el PENIS atendiendo las circunstancias propias de los pueblos étnicos y de las mujeres y la población LGBTI, pero asimismo también hay que decirlo, a este momento por lo menos el protocolo de género ha avanzado a esta altura del año, pero a noviembre del año 2020 no teníamos ese avance, pero son, digamos, retos significativos. Y también otra medida legislativa que es fundamental, que hace parte de los compromisos del acuerdo y que en este año no pudimos registrar eventos dirigidos a su cumplimiento, es el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de las oportunidades, nosotros resaltamos que como oportunidades para continuar y para incrementar los niveles de implementación del punto 4, principalmente la implementación de las iniciativas PISDA-PEDET comunitario en los núcleos PENIS, es algo que la ART, la Consejería Presidencial y los ministerios y agencias que están involucradas pueden avanzar para mejorar los niveles de implementación, y por supuesto la tramitación de esta ley que estaba refiriendo hace unos segundos en relación con el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, entre otras tantas oportunidades que van a poder encontrar en el informe, pero menciono las principales. Siguiente, por favor. En el punto 5, diferentes avances. Vamos a verlo desde el punto de vista del acceso a la justicia por parte, o mejor, la aplicación de justicia a los responsables en el marco de conflicto armado. Nosotros reseñamos como un avance las 45 solicitudes que han hecho miembros de las extintas FARC para la certificación de las sanciones propias del sistema, o que se llaman justamente estos TOAR, referidos a las obras, a las actividades de contenido reparador que están previstas en el sistema de justicia. También reseñamos en este año 2021, concluye el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y reseñamos el año pasado la conformación del grupo que tiene a su cargo la confección del informe final. Es algo pues que definitivamente marca un hito y que dirige los esfuerzos del sistema integral hacia ese propósito, y asimismo también la adopción del Plan Nacional de Búsqueda por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la prórroga de la Ley de Víctimas y sus decretos étnicos, que era algo digamos, fundamental para poder avanzar sobre todo en materia de reparación de las víctimas del conflicto armado, y digamos su prórroga por 10 años fue un evento hito durante el año 2020. Los retos también son significativos. Yo quiero sobre todo mencionar los retos en materia de reparación integral de las víctimas del conflicto armado, porque pudimos registrar, digamos, algunos elementos como la falta de coordinación en los procesos de reparación colectiva que giran en torno al PIB, pero también, asimismo, por supuesto, en la monetización de los bienes de las FARC, que tiene limitaciones para lograr efectos reparadores de las víctimas por diferentes circunstancias que ustedes podrán encontrar en el informe. Y las oportunidades, digamos, en primer lugar, poder empezar a aterrizar ese plan de búsqueda, ese plan nacional de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en metas y cronogramas concretos,
por parte de la Comisión para el Esclarecimiento, además, establecer una estrategia durante este periodo que le queda de fin del mandato para aumentar cuantitativamente los testimonios de actores involucrados en el conflicto armado, porque en este periodo registramos numerosos eventos, encuentros de la verdad, entre otras medidas para recabar información derivada del testimonio de las víctimas, pero consideramos que hay una oportunidad en aumentar los testimonios frente a actores del conflicto armado. Y en el Ministerio de Defensa y los organismos de seguridad del Estado, el acceso a la información para la Comisión de la Verdad es algo fundamental. Lo identificamos como un reto y creemos que hay una oportunidad para que la Comisión pueda desplegar ampliamente su mandato y concluir con un informe final que pueda dar cuenta de la integralidad de los testimonios y de la información que reposa en los organismos del Estado. Siguiente, por favor. En el punto 6, sobre implementación, verificación y representación, y que además contiene el capítulo étnico, quisiera resaltar 2 o 3 avances para ser breve. Algo que Elis lo comentó hace un par de segundos en relación con la inclusión en los planes de desarrollo territorial, ejes, programas y medidas destinadas a la implementación del acuerdo final. Eso sin lugar a duda, y ustedes lo van a ver en el informe, es una de las características principales de este año 2020. Son los primeros planes de desarrollo territorial que son aprobados con posterioridad a la firma del acuerdo, y nosotros pues tomamos nota sobre la manera en cómo esos planes incluyeron, bueno, un número significativo de esos planes incluyeron este tipo de medidas, y es algo que resaltamos, pero asimismo también, por ejemplo, medidas como la viabilización de 178 proyectos en el OCAPAC, que además se articulan con una aprobación, una reforma legal que va a permitir anticiparle recursos al Sistema General de Regalías por casi 4.5 billones de pesos, y que pues, son recursos destinados para la implementación del acuerdo que se pueden anticipar y que es una nota positiva. Ahora bien, los retos. Este punto, como ustedes saben, es el que contempla la Comisión de Seguimiento de la Implementación y Verificación del Acuerdo Final, que es conocida como la CECIBI, y habíamos encontrado como uno de los retos principales el de poder direccionar esta instancia, que es fundamental para la implementación, hacia aspectos sustantivos, como por ejemplo la actualización de los indicadores del Plan Marco de Implementación. Es una tarea sobre la cual nosotros observamos se pueden potenciar esfuerzos para lograr una actualización y con ello impulsar la implementación, pero también retos, por ejemplo, desde el capítulo étnico, como los retrasos que hay en las rutas étnicas para el PENIS y la reincorporación de excombatientes a través de los planes de armonización y la ruta, digamos, prevista para la reincorporación con enfoque étnico. Las oportunidades, por supuesto, giran en este sentido, el de darle y fortalecer a la CECIBI para poder promover este diálogo que pueda tener efectos concretos, por ejemplo, en la actualización del Plan Marco de Implementación y también su implementación a nivel territorial, que es una de los objetivos también que se han trazado y sobre los cuales se puede impulsar. Y resaltaría también como oportunidad la articulación para la ejecución de indicadores étnicos del acuerdo a través de la instancia de alto nivel de los pueblos étnicos. Dejaría por ahí. Muchísimas gracias, Daniel y Mateo. Yo antes de continuar quisiera hacer un anuncio. Muchos de los asistentes nos están preguntando cómo hacen para acceder a nuestro informe. Entonces, para decirles que ya está en nuestra página web y ya pueden acceder a él. La página web es go.nd.edu/quintoinforme-croc. Asimismo, todas las personas asistentes van a recibir un correo en los próximos días, en donde también les vamos a enviar el informe, la presentación y la grabación de este seminario, porque muchos de ustedes también lo han estado preguntando. Entonces, Mateo, ya que te dejé respirar con ese anuncio, quisiera continuar contigo, y la siguiente pregunta que te haría es, ¿cuáles de los compromisos se les debería dar prioridad en la implementación? Ángela, pues en primer lugar, y voy a retomar un poco lo que Josefina, la introducción de este evento presentaba. Tenemos una novedad en el informe, que son unas tablas resúmenes de las disposiciones normativas que se encuentran pendientes de implementación. Son alrededor de 15 disposiciones para el desarrollo normativo del acuerdo y que definitivamente podrían impulsar numerosas acciones de implementación. Entonces, la proveemos en este informe para que tanto los agentes en el Congreso, el Gobierno Nacional, puedan impulsar y puedan trabajar en una agenda
en ese sentido, y es una prioridad también pues porque los rezagos que hemos identificado, que les van a dar en el informe, pero en el anexo también sobre implementación normativa del acuerdo, pues podría ser. Asimismo, el punto 2, y creo que ya en 2 o 3 oportunidades nos hemos referido en este evento al respecto, es donde se encuentran las mayores brechas de implementación, es donde se encuentran los compromisos con mayor carácter de transformación de la sociedad y de la participación política, y creemos que impulsando acciones, por ejemplo, en torno al pacto político nacional, ya Josefina nos hizo alusión a las circunscripciones especiales de paz, que si bien la Corte Constitucional la semana pasada dio una orden con respecto a su trámite legislativo, pues esperamos en los próximos días se puedan concretar porque son acuerdos. Por ejemplo, esta disposición particular de circunscripciones especiales de paz nos desataría 6 compromisos que se encuentran pendientes de cumplimiento y que podrían hacer elevar de forma significativa la implementación de todo el acuerdo, digamos, de forma integral, además de los efectos positivos que tiene en la ampliación de la democracia. Y también, por supuesto, cerrar las brechas o enfocar esfuerzos para cerrar las brechas en la implementación de los enfoques diferenciales. Y les decía al inicio, particularmente de los compromisos completos en el caso de las disposiciones con enfoque de género y de los compromisos en estado intermedio de las disposiciones con enfoque étnico. Muchas gracias, Mateo. Y Josefina, para terminar esta presentación general que les teníamos preparadas, me gustaría mucho que nos pudieras contar cuáles fueron estas oportunidades generales identificadas en el quinto informe. Sí, antes de que pasemos a las preguntas que nos han estado enviando, nosotros también quisiéramos ir a la última diapositiva y mostrarles un poco cuáles son esas oportunidades generales acá de manera esquemática, porque en el informe las encuentran muchísimo más detalladas. Asegurar los recursos para esas líneas de acción de implementación del acuerdo final en los planes de desarrollo tanto departamentales como municipales. Esto es fundamental. Digamos, nosotros sabemos que en los planes se puede escribir muchísimas cosas, pero el papel aguanta. Entonces, lo que tenemos que hacer es materializar esos planes de desarrollo y, sobre todo, creo que podríamos realmente dinamizar muchísimas de los compromisos que tanto nos están haciendo falta en términos de la reforma rural integral, de la participación política, de la solución al problema de las drogas ilícitas, etc. Una segunda oportunidad que nosotros resaltamos en el informe es concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de las metas del PMI, sobre todo esos que tienen la fecha de finalización en el año 2021. Ustedes lo encuentran a lo largo del informe, está por puntos, por enfoques. Entonces, si nosotros ponemos énfasis en, obviamente, por ejemplo, terminar las fichas técnicas que no hay y realmente darle un empujón a estos indicadores, vamos a ver que eso también tiene un efecto positivo, como sería el efecto que Mateo acaba de describir sobre las circunscripciones. Una tercera oportunidad es utilizar la implementación del acuerdo para atenuar algunos de los efectos de la pandemia del COVID-19. Como nosotros habíamos hablado al principio, el contexto del COVID-19 realmente marcó la vida y realmente muchas de las condiciones de salud de millones de colombianos. Entonces, lo que queremos es entender cómo nosotros podemos durante no solamente este año, sino seguramente las décadas que vienen, dinamizar el campo y acelerar las iniciativas, por ejemplo, los planes de desarrollo territorial, los llamados PDET, los PENIS, los planes nacionales de la reforma rural. Entonces, lo que vemos es que esos mapas están coincidiendo, como habíamos anunciado desde el año pasado en el informe COVID especial de CROC, y lo que nosotros queremos es tener la capacidad de ver cómo coinciden, cómo esos planes pueden ayudarnos a nosotros a salir adelante, a tratar de darle la cara a una cantidad de obstáculos y dificultades que estamos enfrentando y al mismo tiempo implementar el acuerdo de paz. Hemos hablado varias veces de esa cuarta oportunidad, de priorizar los compromisos pendientes en materia de implementación normativa. En el informe tienen muchísima información que nos pueden ayudar a nosotros a realmente no solamente estar pendiente de qué no se dio de pronto durante el proceso de Fast Track, qué debemos sacar adelante y al mismo tiempo cuál es la agencia que todos tenemos
para llevar a cabo esas decisiones. Y finalmente, aprovechar los procesos de aprendizaje que se están gestando en las regiones. Nosotros desde nuestros informes étnicos y de género siempre hemos tratado también de visibilizar, de tener la capacidad de entender cuándo la implementación es exitosa. Encontramos que hay unas redes ya increíbles obviamente, de practicantes y de constructores y de constructoras de paz, de víctimas, de personas que apoyan los PEDET, que trabajan local, nacional e internacionalmente. Entonces nosotros sentimos que hay una cantidad de lecciones aprendidas que ahora que la implementación se vuelca cada vez más a las regiones, tenemos ahí unas lecciones y unas buenas prácticas que es importantísimo compartir, por ejemplo, a través de las redes de universidades locales y regionales. Creo que es una opción, pero obviamente también todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales de base, verlos también como esas potenciales, digamos, como redes de conocimiento sobre la implementación del acuerdo de paz. Estas son algunas de las oportunidades que resaltamos al final de este quinto informe. Bueno, muchísimas gracias a Josefina y a todos nuestros panelistas. Vamos ahora a dar paso a responder a las preguntas que fueron enviadas con anterioridad a nuestros correos. La verdad recibimos muchísimas preguntas, hicimos un gran esfuerzo por agruparlas para responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Y Josefina, nuevamente voy a iniciar contigo. Nos hacen esta pregunta: ¿cómo la implementación del acuerdo final puede ayudar a la solución de las problemáticas sociales por las que atraviesa Colombia actualmente? ¿Y qué se debe hacer para lograr cumplir con los objetivos del acuerdo? Bueno, sí, muchísimas gracias a quienes están enviando sus preguntas por todos estos medios. Nosotros vemos que obviamente el primer punto que se nos viene a la mente cuando vemos la situación actual es el segundo capítulo, el segundo punto del acuerdo final sobre participación política. Ahí también tenemos un pilar muy importante de PEDET, de reconciliación, convivencia y construcción de paz, el pilar 8, y nosotros sentimos que obviamente impulsar estos compromisos del acuerdo que responden a unas causas, digamos, más estructurales de lo que estamos viendo hoy en día con mucha tristeza y preocupación en Colombia, es fundamental. Nosotros obviamente trabajamos con nuestro socio estratégico en Colombia, que es Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao, quien está en este momento también participando en estos diálogos, lo ha dicho muchas veces, es tratar de ver, como trató de hacer también el acuerdo de paz, es comprender de manera integral cuáles son esas reformas que nosotros ya encontramos en el texto del acuerdo final que nos pueden echar luces para tratar de encontrar soluciones y resolver conflictos que se han vuelto bastante evidentes para nosotros. Hay muchas de estas disposiciones. Nosotros, por señalar una de ellas que ha estado, digamos, en discusión en los últimos días, es obviamente todas las garantías de no estigmatización. Cuando nosotros entendemos los acuerdos de paz como esas plataformas institucionales permanentes para tratar de transformar conflictos de manera pacífica y no violenta, la no estigmatización es fundamental. Es simplemente la aceptación de que somos miembros de una misma comunidad política y que una característica de una afiliación a una visión o una ideología particular no nos descalifica. Es decir, nosotros somos miembros de esta misma comunidad política por el simple hecho de serlo. Entonces, la importancia de reconocer esa membresía es fundamental y para ello, obviamente, sacar adelante la no estigmatización es fundamental, de la mano, obviamente, de la no violencia. Muchas gracias, Josefina. Daniel, también nos enviaron esta pregunta y me gustaría direccionarla hacia ti. ¿Cuál es el avance de los PEDETs y si se observaron diferencias en la implementación entre las subregiones? Adicionalmente nos preguntan en qué medida los planes de desarrollo municipales y departamentales han sido determinantes en la implementación de los PEDET y otros compromisos del acuerdo. Sí, ese digamos que es uno de los temas que creo que destacamos más en este informe. Pues los datos que presenta el gobierno es que casi
un 17% de las iniciativas PDET se encuentran ejecutadas o en ejecución. Obviamente hay un avance significativo en este año que fue, o bueno, desde el año pasado, que ha sido la implementación de las hojas de ruta que iniciaron en el Catatumbo, después del sur de Bolívar, que han ido empezando a materializar estas iniciativas. Como lo decíamos también, la inclusión de estas iniciativas en los planes de desarrollo ha sido un gran avance. Sin embargo, pues lo que viene ahora es, bueno, ¿cómo vamos a lograr que esas iniciativas que fueran incluidas sean efectivamente implementadas? Porque estamos hablando de categorías, municipios de categorías 5 y 6, y el reto aquí va a ser que tengan las capacidades técnicas y financieras para poder sacar adelante estas iniciativas que se priorizaron. Por otro lado, hay que mirar un poco, digamos, la diferencia entre regiones y en ese promedio nacional que mencionaba que hay un porcentaje casi del 17% de esas 32.000 iniciativas en ese proceso terminado o en ejecución. Hay algunas subregiones que presentan pues un nivel de implementación un poco menor, como por ejemplo el Urabá antioqueño, que está como en un 12%, en el Chocó en un 11%, y tal vez Arauca es como una de las regiones más rezagadas que tiene cerca de un 9 o 10% de esas iniciativas. Lo que sí es importante destacar es que esta se está convirtiendo en uno de los temas de mayor priorización, pues sobre todo por parte del gobierno para sacar adelante, y lo que tenemos que ver es cómo efectivamente estas iniciativas incluyen un mayor grado de participación, que el proceso inicial donde se priorizaron las iniciativas, que fue muy participativo, con más de 200.000 personas a nivel nacional, siga siendo igual de participativo para el proceso de priorización y el diseño de las hojas de ruta. Aquí ha venido funcionando a través del espacio, por ejemplo, de los grupos motores del PDET, donde ha avanzado, pero creemos que también es muy importante aprovechar otros espacios, como por ejemplo los consejos municipales de paz, para incluir a grupos más amplios de la población, tanto en el conocimiento de lo que se está avanzando, como en el brindar, digamos, esa validación y esa legitimidad al proceso de manera más amplia en los territorios. Muchísimas gracias, Daniel. Elis, ¿tú nos podrías ayudar con esta pregunta? Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Se puede avanzar en la implementación del punto 4 si está estancada la implementación del punto 1? Sí, bueno, el punto 4 tiene dos grandes ejes. Uno es la sustitución de cultivos ilícitos y la provisión de los proyectos productivos y otras medidas para el desarrollo económico y social de las comunidades donde se está haciendo la sustitución voluntaria. Y la otra parte del punto 4 tiene que ver con el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas. Entonces, en cuanto a la conexión entre el punto 1 y el punto 4, hay una conexión muy clara entre todo lo que tiene que ver con los planes nacionales en el punto 1 y la implementación de las condiciones necesarias para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Así que muy de acuerdo con la pregunta, que es necesario que se implemente todos los planes nacionales en conjunto con los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Hay algunos conexiones muy interesantes, por ejemplo, para que los campesinos puedan llevar a mercado sus productos de los proyectos productivos de PENIS, se necesita la construcción de vías y hay un plan nacional de vías. También hay que comercializar estos productos y hay un plan nacional de comercialización. Entonces, hay vínculos muy claros que muestran la necesidad de implementar el acuerdo de una manera integral. Muchísimas gracias, Elis. Mateo, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha dado la participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Bueno, en este año 2020, digamos, sucedieron cosas bastante interesantes, a pesar de que, por supuesto, las instancias del sistema integral
también se vieron afectadas por las restricciones propias de la pandemia, que implicó desde la suspensión de términos judiciales para la Jurisdicción Especial para la Paz, como la posibilidad de realizar encuentros presenciales, actividades de búsqueda, digamos, esto particularmente en el primer periodo de la pandemia. Sin embargo, ejercicios, por ejemplo, como los encuentros por la verdad realizados por la Comisión para el Esclarecimiento, que tuvieron una metodología específica para desarrollar estos actos, que impulsaran el reconocimiento y particularmente la dignificación de las víctimas, fueron ejercicios muy interesantes, no solamente para la comisión, sino también para transpolar o para llevarlos también a la implementación de otros enfoques del sistema integral. La JEP, por ejemplo, consolidó un proceso de acreditación de las víctimas que fue esencial para brindarles garantías de participación en el escenario judicial, y la unidad de búsqueda también, por supuesto, vinculando a las víctimas en los procesos de búsqueda. Fueron 83 entregas de restos, entregas dignas de restos, donde hubo pues un ejercicio de articulación con otras instituciones estatales, pero particularmente con las víctimas, que resaltamos, insisto, a pesar de haber sido un año con limitaciones y con muchos desafíos para lograr particularmente la cercanía con las víctimas, pues se sortió de diferentes maneras por parte de las entidades que componen el sistema integral. Muchísimas gracias, Mateo. También nos hacen esta pregunta: ¿qué compromisos se establecieron en el acuerdo final para garantizar la vida e integridad de los excombatientes de las extintas FARC-EP y cuál es su estado de implementación? Daniel, ¿nos quieres ayudar con esa pregunta? Sí, claro que sí. Digamos que el punto 3 contemplaba una gran cantidad de mecanismos enfocados a la prevención y la protección de la población excombatiente. Creo que son, si mal no recuerdo, más de 70 medidas que están enfocadas a este propósito. Y muchas de ellas están agrupadas en lo que se conoce como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que tiene diferentes componentes para brindar esa protección. Lo que hemos visto es que hay una serie de componentes de estos que han sido implementados, que están funcionando y que buscan efectivamente garantizar esa protección. Hemos visto cómo, por ejemplo, desde la mesa técnica y de la subdirección especializada que se creó dentro de la Unidad Nacional de Protección, se creó el Cuerpo Mixto de Protección de Excombatientes, que tiene más de 1.000 escoltas para la protección y la creación de los mecanismos de protección de los excombatientes, así como la creación de los mecanismos de protección y de los esquemas de protección en los espacios territoriales de capacitación. Por otro lado, también se ha hecho pues un trabajo importante desde la UNIPEP y del Ejército en la protección de los ETCR. Eso ha permitido que, por ejemplo, la vulneración de la seguridad de los estos lugares pues sea mínima. Ha habido un caso específico y obviamente pues lamentablemente se dio la situación en el caso del ETCR de Ituango, que tuvo que ser trasladado en parte por condiciones de seguridad, pero en general estos mecanismos han funcionado en los ETCR bastante bien. Hay otros temas que son claves para la protección, que tienen que ver con el trabajo que hace la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como por ejemplo la política enfocada al desmantelamiento de organizaciones criminales, que lo que busca es justamente desmantelar esas amenazas que no son solamente para la población excombatiente, sino también para la población en general. Ahí hay unos temas pendientes de definir, por ejemplo, el plan de acción contra organizaciones criminales, que tiene que ser producto de esta comisión. Lo que hemos visto también es que efectivamente hay avances en temas como, por ejemplo, las investigaciones en los casos de homicidios y de amenazas contra la población excombatiente. Ahí el cuerpo élite ha hecho un trabajo muy importante de la mano de la Fiscalía, lo que
lo que se necesita es que se empiece a llegar de manera más clara, por ejemplo, a autores intelectuales en este sentido. Y en última instancia, como lo mencionaba hace un momento, el programa integral de protección que estaba pensado para los excombatientes, pues se ha dinamizado en los últimos meses a partir de ese auto de la JEP, y se espera que pues empiece a brindar mayores garantías a esta población y que podamos pues dejar de ver la victimización de la población excombatiente y sus familiares. Muchas gracias, Daniel. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, así es que vamos a dar paso a responder algunas de las preguntas que nos han llegado el día de hoy. Josefina, mientras exponías la experiencia comparada o el análisis comparado, nos hicieron la siguiente pregunta. De esos 34 países que analiza PAM, ¿cuántos son latinoamericanos? ¿Cuántos africanos? ¿Y cuántos europeos? Y mira, nosotros en el informe quinto y también en nuestra base de datos, lo que tenemos en América Latina es El Salvador y Guatemala. Obviamente, pues la parte de Colombia es bastante profunda, pero no entra dentro de esos 34. En África tenemos 15, empezando pues con Sudáfrica, con Ruanda, Senegal, tenemos 2 de Sierra Leona. En Europa tenemos 4, que incluye obviamente todo lo que denominamos los Balcanes y Reino Unido con el Good Friday, con el acuerdo del Viernes Santo. Pero también tenemos 10 en Asia y en el, que es lo que nos lleva a contar 34. Oye, y una cosa, que yo sé que se nos va a acabar el tiempo, pero en el informe 5 se detallan bastante, por ejemplo, en la parte comparativa por país, esos primeros 4 países en los individuales y luego los 133 casos en la segunda parte de los segundos hallazgos se detallan bastante. Pero obviamente si alguien tiene preguntas específicas nos pueden enviar un correo. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Mateo, nos hacen el siguiente comentario seguido de 2 preguntas. Dicen, llevan diciendo en sus informes que el ritmo de implementación del capítulo étnico y el enfoque de género es el más lento. ¿Qué significa en términos de acceso a derechos para los pueblos y comunidades? O sea, ¿qué significa eso en términos de acceso a derechos para los pueblos y comunidades? Y la segunda es, ¿han incluido las recomendaciones y miradas de la instancia de mujeres y de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos? Bien, digamos, con respecto a cuál es el impacto que tiene en el acceso a los derechos, creo que lo que hay que tener en este punto en cuenta es que el acuerdo contempló, y particularmente gracias al impulso de la sociedad civil, de las organizaciones étnicas, de las plataformas que representan los intereses de las mujeres, de la comunidad LGBTI, fue incorporar en el acuerdo disposiciones y lograr que el acuerdo contemplara las visiones propias de estas comunidades que, además de tener un alto nivel de victimización durante el conflicto armado, digamos, tienen unas condiciones estructurales en las cuales han tenido que desempeñarse en sociedad. Ahora, esta brecha lo que nos representa es que justamente hace falta de profundizar los esfuerzos para que en la implementación del acuerdo, en la implementación de esas disposiciones que se previeron para abarcar su mirada, pues no se vayan a afectar principios, por ejemplo, como la autonomía étnica en el caso de los pueblos étnicos, o esas circunstancias diferenciales por las cuales las mujeres, digamos, tienen una afectación especial, tuvieron una afectación especial durante el conflicto armado, y en esas condiciones estructurales de desigualdad y de inequidad en las cuales se han desempeñado. Entonces, esa brecha impacta directamente en ese propósito que se tuvo con el acuerdo final. Ahora bien, tanto la alta instancia étnica como la instancia de alto nivel para las mujeres, nosotros, además de tener una interlocución directa, franca, sincera y muy fluida con ellas para documentar las submatrices que les presentábamos al inicio de la conferencia, tenemos además una visión, y ustedes lo pueden ver en las oportunidades que identificamos, tanto en la sección especializada para cada uno de los enfoques como en los otros puntos,
la necesidad de potenciarlas como interlocutores y como interlocutoras fundamentales para avanzar en una implementación no solamente potente, robusta, sino que adopte la visión de las particularidades de estas poblaciones que son fundamentales, no solamente para el acuerdo, sino para la construcción de la paz en Colombia. Muchas gracias, Mateo. Elis, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Hay comparaciones entre el avance objetivo del acuerdo medido por el Instituto y la percepción popular que se recoge en encuestas del DNP? Tal vez primero solo reconocer que la pregunta es importante y la percepción de la población de la implementación del acuerdo es muy importante, porque la implementación requiere de la participación de los ciudadanos de cualquier país. Entonces, mantener esa fe y confianza en la implementación es clave. Como bien dice la pregunta, nosotros nos enfocamos en medir la implementación de los compromisos del acuerdo en sí y nosotros como proyecto no medimos las percepciones. Dicho esto, tenemos alianzas con otros grupos importantes que nos permite analizar la implementación, implementación en vista de la percepción. Un ejemplo muy interesante, el año pasado el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y PRIO, un centro de pensamiento también sacó una encuesta de casi más de 12,000 personas sobre las percepciones de la implementación en las regiones PEDET. Muy interesante y muy grande la muestra. También hay otras encuestas de DNP, de otros grupos que hacen ese análisis de la implementación. Obviamente, de nuevo, va a variar por grupo, por región, pero en general en una lectura preliminar de los resultados de las encuestas vemos bastantes paralelos entre lo que se está implementando y lo que se percibe. Tal vez con la salvedad que muchas veces toma más tiempo que el impacto de la implementación se siente a nivel local. Y por eso es tan importante todo lo que hemos discutido hoy sobre la necesidad de la participación de las comunidades y los actores locales en la implementación para que de verdad se sienta esa implementación a nivel local. Muchísimas gracias. Daniel, quisiera hacerte esta última pregunta. ¿A cuáles instancias llegan estos informes y cuál es el nivel de incidencia de los informes en la toma de decisiones? El instituto tiene un mandato muy claro y es los informes deben ser presentados a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, que es la CECIBI. En ese sentido, los informes son presentados a las partes, tanto al Gobierno Nacional como al componente FARC en tránsito a comunes en la CECIBI, también al componente internacional de verificación, del que hacen parte pues el CINEP, el CERAC, la misión de verificación de las Naciones Unidas, pero pues los informes son presentados públicamente, como lo estamos haciendo en este momento, y además nosotros estamos elaborando unos nuevos productos que son los informes bimestrales, con los cuales tenemos un diálogo técnico con las entidades implementadoras. En ese sentido, nosotros bimestralmente tenemos un espacio de diálogo con los principales responsables de la implementación, con la Consejería para la Estabilización, con la ARN, con las entidades que hacen parte del Ministerio Público, incluso con entidades territoriales y con organizaciones a nivel territorial para compartirles los avances y desafíos que hay en la implementación. Lo que hemos tratado también de hacer es ampliar el número de actores con los que tenemos intervención. La comunidad internacional ha sido clave en ese sentido, pues no solamente por el apoyo financiero que le han brindado al acuerdo, sino también ese apoyo político que ha sido tan importante para el sostenimiento de la implementación. Y en ese sentido nosotros también tenemos espacio con las diferentes entidades para presentar estos informes y con otros actores como por ejemplo la iglesia, el sector privado y la academia
para profundizar en temas ya a nivel más técnico o más académico, como por ejemplo el análisis que hicimos en materia comparativa, o para entender fenómenos muy particulares que se quieran revisar de la implementación a partir de la experiencia que tiene el instituto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo y no podremos abordar todas las preguntas que recibimos. En todo caso, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes, visiten la página web en la cual ya van a encontrar colgado el informe, el 5º informe comprensivo del Instituto Kroc. Adicionalmente, tendremos nuevas herramientas que nos parece muy interesante que ustedes también consulten. Vamos a tener infografías por cada uno de los capítulos de este 5º informe, así como el video que les presentamos el día de hoy. La página web va a ser presentada ahorita en la pantalla, pero es peaceaccords.nd.edu. Les queremos agradecer nuevamente por acompañarnos, por su participación, y esperamos que la información que les presentamos el día de hoy resulte de utilidad y que este informe aporte a la discusión sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. El Instituto Kroc continuará comprometido en el acompañamiento y seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.